¿En qué consiste realmente este concepto de panóptico? El panóptico es una palabra griega compuesta de dos palabras, pas, pasapan, un adverbio de cantidad que significa todo, y un sustantivo oftalmos que significa ojo, vista. En definitiva es controlarlo todo, verlo todo. ¿Y dicho concepto tiene las mismas connotaciones que se dieron en su origen? No, ni mucho menos, ha cambiado muchísimo. El origen del concepto del panóptico, que viene de Jeremías Bentham, un filósofo del siglo finales del XVIII, principios del XIX, surge de resolver un problema carcelario que tenía el rey Jorge III de Inglaterra, y da un giro radical a la visión de las penas que tenían los presos, porque en la cárcel era, en definitiva, controlar al individuo, pero era el sentido de pena, de penalizar algo. Y con el sentido de panóptico se produjeron el sentido de controlar la libertad. Tiene que ver ya con la libertad, más que con pena. Y hoy, después de Jeremías Bentham, ha pasado este concepto por muchas etapas y no tiene, aunque tiene sus raíces en Jeremías Bentham, tiene otras connotaciones totalmente en la sociedad moderna. ¿Se utiliza de igual manera en todos los campos de aplicación? No, se usa de distintas maneras porque según los distintos ámbitos de uso tiene distintas connotaciones incluso. No es lo mismo utilizarla en el ámbito carcelario, del control de individuos por chips de tarjetas de control, no es lo mismo utilizarla en el ámbito sanitario, no es lo mismo utilizarla en el ámbito económico o comercial, tiene otras connotaciones, otro uso completamente distinto. Y no digamos en el uso de vigilancia de las ciudades, la videovigilancia en el tráfico, etcétera. Los usos son muy diversos. Podemos hacer una lista enorme de usos completamente distintos y de aplicaciones completamente distintas. Se ha abierto un abanico enorme desde que Jeremías Bentham lo utilizó en el ámbito carcelario. Ha abierto un abanico enorme. ¿Qué finalidad y utilidad tiene entonces la aplicación de este concepto? Vamos a empezar al revés. La utilidad es amplia. Hemos dicho que se puede utilizar en muchísimos ámbitos. Unos ofrecen seguridad, otros ofrecen rapidez en memorización de datos, como sobre todo las tarjetas en su uso. Pero en definitiva es la utilidad, la seguridad que da eso. ¿Qué tiene de positivo o negativo este sistema de vigilancia moderno? Bien, la tecnología panóptica encierra siempre una paradoja, como cualquier otro tipo de tecnología, ¿no? Da seguridad por un lado, como hemos dicho anteriormente, da seguridad a un país, da seguridad a un ciudadano, da seguridad en las carreteras, en su uso de videovigilancia, pero al mismo tiempo coarta la libertad del individuo, o sea, está controlado, donde limita de alguna manera la libertad del individuo. El individuo se siente vigilado, no se siente libre, aunque le dé seguridad. ¿Qué incidencia tiene este concepto sobre la nueva tecnología y de qué manera repercute en la vida del ciudadano? Aquí podemos señalar prácticamente dos ámbitos. En el ámbito político es completamente desconocido. La gente desconoce el control político que se puede hacer o el uso incluso político que se puede hacer y que incide en la vida diaria del ciudadano sin darnos cuenta. O sea, esta es desconocida para la inmensa mayoría, incluso para la inmensa mayoría que no conoce este tema. Incluso los que los conocemos también desconocemos mucho, hay una mina de campo impresionante para ver cómo incide en el ámbito político. Lo que no cabe duda, y observamos en el día a día, es cómo incide en la vida cotidiana del individuo, sobre todo en las nuevas tecnologías blandas, llamadas blandas, por decir y citar algunos, pues las tecnologías blandas del ocio, como el teléfono celular, el DVD, el MP3, la computadora, la televisión, la webcam, la agenda electrónica, consola de videojuegos,
parabólica, cable, fibra óptica, bueno, podríamos seguir haciendo toda una lista, cajeros, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso incide diariamente, no uno, ¿cuántas de estas cosas que hemos dicho inciden a lo largo del día, en la vida de cada día, de cada ciudadano? Que esto encanta tanto a los jóvenes como a los adultos. Es curioso ver incluso a los adultos con qué facilidad se han adaptado a este uso de las nuevas tecnologías, de tarjetas de crédito, móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya que usted es profesor de filosofía y ética, allá va una pregunta relacionada con su tema. ¿Qué tipo de relación guarda esta idea ética filosófica con el concepto del panóptico que hasta entonces ha venido usted explicándonos? Evidentemente, si el panóptico, en definitiva, estamos hablando de conducta o pautas de conducta que controla, ¿no? Entonces, todo lo que significa conducta cae dentro del ámbito de la ética, es valorable, de acuerdo con unos criterios, ¿no? Entonces, evidentemente, este tipo de comportamiento, donde estamos jugando con seguridad, libertad, la libertad es un concepto filosófico, clave, de todos los autores lo han tratado, y evidentemente, en tanto que filosófico, cae dentro del ámbito de la parcela de la ética, sin lugar a dudas. Y así como a modo de broche final, y desde su perspectiva, desde un punto de vista ya más personal, ¿qué tipo de solución daría usted a estas implicaciones negativas de las que venimos hablando, de la idea esta de vigilancia y de seguridad que acoge esta idea de panóptico? Bueno, esto sería muy amplio. Así a voz de pronto había que sentarse un poquito a ver posibles soluciones, porque caen dentro de muchos ámbitos. Desde el punto de vista político, habría que buscar unas soluciones. Desde el punto de vista de la tecnología, también. Pero en definitiva, todas, yo creo que todas, tanto la implicación, las posibles soluciones políticas para evitar la dimensión negativa como tecnológica, educación, educar en esto, prepararse para esto. La educación es clave, fundamental, y seguir unos principios éticos por encima de unos intereses económicos, políticos, sociales. Educar al individuo, al ciudadano en un uso adecuado y correcto de esto. Muchas gracias. No hay de qué.